El sufrimiento es la consecuencia más horrorosa del pecado. Ver a la creación de Dios sufrir, yo creo que es lo que más le duele a Él. Ver cómo su creación se hace daño entre ellos. Cómo hay personas indefensas, niños, animales, personas de la tercera edad, personas indefensas que no pueden defenderse, sufriendo de formas que no podemos ni describir. Sin duda alguna, la humanidad ha llegado a un punto tan complicado y tan horroroso que el sufrimiento ya es algo que forma parte. Es algo que nos conmueve un momento y después pasamos el siguiente reel, el siguiente TikTok o el siguiente canal y se nos ha olvidado. El sufrimiento para Dios no es pequeña cosa y de hecho Él quiere construir un lugar sin Él, porque no es algo natural, porque no es algo que haya creado y no es algo con lo que quiere que convivamos. Sin duda alguna podemos resistir al sufrimiento hoy en día, pero tenemos una promesa firme para ti y para mí, que vamos a ir a un lugar donde no existirá más dolor, más llanto ni más sufrimiento. Así que quiero verte conmigo ahí, quiero que nos acompañes, quiero que tú seas parte de ese gran nuevo mundo y universo que Dios está creando para nosotros. Gracias por estar con nosotros en un Inverso Más. Esperamos que semana a semana les esté gustando mucho este estudio que está siendo increíble. Este gran conflicto que nos abre la mente para poder experimentar a Dios y buscarle y buscar y dar con su salvación. Nos encantaría que esta semana pudiéramos tenerlo todos juntos. Y no te olvides que este Inverso lo trae a tu pantalla, a tus oídos, el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz, que se unieron con la intención de que tuvieras este material para compartirlo, para disfrutarlo y sobre todo también para estudiarlo. Gracias por estar con nosotros y estudiar semana a semana. Y gracias, chicos, a vosotros por estar aquí semana a semana. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Estáis bien? Bien, sí. Me alegra mucho que estáis bien, sin sufrimiento, ¿no? Por ahora. Porque no han llegado los exámenes, ¿no? Bueno, yo esta semana he tenido 3 exámenes. 3 exámenes. Hola. Qué sufrimiento, Sí, ¿eh? wow. Ese sufrimiento. Sí. Me gustaría preguntaros, chicos, ¿qué es lo que más os hace sufrir? Uf, ¿Qué los es lo que exámenes. más os duele personalmente, eh? Si hay algo que os haga sufrir, mucho. Sí, a mí Porque, sí. porque yo creo que hay algunas cosas y otros que otros. ¿A ti, Marta? A qué? ver, sufrir, a mí lo que más triste me pone es que no está mi hermana aquí en Ay. España, que está en la UAP estudiando medicina. Y por hecho de menos. ¿Le mandamos ánimo desde aquí? Sí. Y esperamos Sara, que recomiendes Inverso en Argentina. Pues yo creo que eso es lo que más triste me ¿Ah, pone. sí? Oh, pues lo sentimos ¿Hermana mucho. mayor o hermana menor? En mayor. Mayor. Uy. Sí. Eres la pequeñita. Sí. Claro, con más razón. ¿A los demás? ¿Qué es lo que más hace sufrir? Yo creo que no tiene que ver tanto conmigo, porque sí que sufro, obviamente, cuando me pasa algo chungo, pero cuando veo que mi familia, un ser querido que amo tanto sufre, es como, quisiera aliviar, ¿no? Quisiera poder hacer algo y verme impotente. Eso me rompe el alma. Totalmente. Me la has quitado, Fran. Estamos O sea, conectadas. de verdad que iba a decir exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Porque sí, al final siempre pienso que lo que a mí me pasa lo puedo gestionar yo, ¿no? Si decido pues, sufrirlo porque toca sufrirlo, lo sufro. Si puedo hacer algo más, pues hago algo más. Pero realmente, ¿qué pasa con la gente que quieres cuando te das cuenta de que no puedes ayudarla, no puedes hacer más? Yo creo que eso es lo más duro que hay. Total, ¿eh? No he tenido muchas experiencias todavía de sufrimiento en mi vida, pero yo creo que también me siento identificada con vosotros. El ver que un familiar está sufriendo y quizás ni siquiera saber qué hacer, ¿no? Que piensas que pueden haber posibilidades, pero que no sabes qué hacer, te sientes impotente, como tú has dicho. Pero todavía no he sufrido tanto en mi vida. Sí, ¿no? Que siga así. Ojalá, totalmente. A mí me hace mucho sufrir, yo lo digo de verdad, Hannah, mi mujer, ella puede ver a veces videos, ¿no? Estos videos, y hace poquito, una situación de una mamá, y es muy doloroso, ¿eh? Una mamá que abandonó a su hija pequeña, creo que tenía 2 o 3 años, algo así, no sé si lo dicen en las noticias, que se fue de vacaciones una semana y que su criatura murió sola y abandonada, porque la dejó, simplemente la dejó en su casa y se fue de vacaciones. Y a ella, obviamente, la condenaron por cadena perpetua ahí en Estados Unidos. Fue un caso muy, muy sonado en las noticias. Y esas cosas no puedo. Yo no, o sea, no puedo. O sea, como Hannah me dice, mira, tal. Y yo, no me cuentes. No quiero ni escucharlo porque soy como muy hiperempático y no puedo con cualquier sufrimiento, ya sea o sea, obviamente de mi familia, todo esto. Pero estas cosas
cuando hablan de pequeñas criaturas indefensas, como pequeños bebecines, animales y más tan indefensos, buah, me hace sufrir tanto, que es cuando entiendes, ¿no? Decir, oye, ¿cómo puede ser que haya personas que no puedan defenderse y que lleguen a un nivel tan de sufrimiento y tan abandono? Buah, me pongo en su lugar y me da de verdad, me entra muy en el corazón, muy hondo. Y me ponen los pelos de punta y no sé. Parece no ser puedo. que el sufrimiento lo sentimos mucho más cuando es de personas ajenas, ¿no? Sí, a veces, ¿no? Bueno, tú has mencionado algo que es más personal, Marta, pero lo nuestro... A ver, que puede haber parecido muy superficial, pero No, ¿qué pasa? no, claro que Lo no, que claro pasa que es no. por ejemplo, Sara y yo nos hemos mudado mucho porque somos hijas de pastor. Claro. Entonces, Sara es alguien que siempre he tenido en mi vida, siempre. Claro, siempre ha sido tu Entonces, constante, claro, ¿no? entonces es un apoyo que de repente no está y eso sí que... Duele se- mucho, se totalmente, nota. totalmente. Vale. Y por eso, afortunadamente, en Apocalipsis nos dice que en el cielo no habrá separación. Y estaremos juntos por la eternidad. Y no habrá que despedirse más ni de la muerte ni de nadie, ¿no? Que también es un dolor muy fuerte, ¿eh? Despedirse de alguien. Como cristianos, aún así sabemos que hay esperanza, pero aún así duele mucho despedirse de alguien, ¿eh? Sí. Duele Mira, muchísimo. me has recordado cuando teníamos una perrita que era labradora y se murió fue así como muy de sopetón. Se murió y cada vez que pienso en ella es como, o sea, se te remueve algo aquí dentro. Totalmente. Es sufrimiento al final. Totalmente. Pero amigos, tenemos una buena noticia. Que el Señor ha venido a darnos resiliencia, nos ha dado fuerza y fortaleza para resistir el sufrimiento y sobre todo nos da esa esperanza, ¿no? Que es lo que más nos da la energía para poder seguir luchando en contra de esto, porque creerme, ¿no? Si no hubiera esperanza, yo creo que yo al menos bajaría los brazos y diría, pero ¿qué podemos hacer, no? Ujú. O sea, yo no podría cargar con el peso de saber que hay tanta gente sufriendo alrededor del mundo y nosotros viviendo aquí en este país que afortunadamente nos toca vivir, pero viviendo con tanta prosperidad, ¿no? Y seguramente que tú que nos ves desde casa estés bien, estés contento, estés feliz, pero a este momento hay mucha gente sufriendo alrededor, ¿no? Y es como que es lo que dice Romanos, ¿no? La creación clama por Dios, clama por Dios. Vamos a empezar este estudio hablando justamente cómo podemos resistir el sufrimiento y cómo el Señor puede darnos solución ante ello. Está en Colosenses, no está en Colosenses. Lo tenemos en Job 42 del 1 al 6. Y le toca a Marta. Marta, por favor, léenos Job 42 del 1 al 6 y cuéntanos qué es lo que dice. Bueno, como va a aparecer en la pantalla, aparecer no aquí. voy a leerlo y voy a ir directa pues, a decir Claro, los colores. muy guay. Vale, el versículo 2 lo he puesto de azul, que si estoy de acuerdo, me parece muy importante. Y dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Yo creo que está muy claro. Muy guay. Dios sabe todo y no hay nada que le sea oculto. El versículo 3 he puesto de rojo, que significa no lo entiendo. Porque al principio al leer el versículo no entendía muy bien a qué estaba refiriendo Job, siendo él tan sabio que era lo que no comprendía. Pero profundizando un poco más en su vida y sobre todo en el contexto de la época, me di cuenta que entonces se creía que si tú hacías las cosas bien, pues te iba a ir bien la vida. Ahora, si pecabas, ibas a recibir un castigo divino. Sin embargo, Job había sido fiel y le estaban sucediendo cosas pues muy malas. No vamos a entrar en detalle porque ya más o menos lo sabemos. Y él pues se queda desorientado. Y es cuando reconoce, sin cuestionar a Dios, que hay cosas que nos ocurren en la vida que con la sabiduría humana no vamos a ser capaces de explicar. Seguimos con los versículos. El siguiente lo he puesto de violeta, porque es un desafío acompañado de una promesa. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. El desafío es acudir a Dios en vez de intentar hacer las cosas a nuestra manera. Qué chuli, ¿no? Esa frase, ¿no? Te preguntaré y tú me enseñarás. Sí, muy bonita, muy ¿eh? bonita. Es preciosa, ¿eh? Sí. No, nunca había tenido a pensarla. Y es muy bonita, ¿eh? También es por una camiseta, ¿no? Te preguntaré, pero tú me enseñarás. Es muy bonita, es muy buen lema, ¿eh? Nombre de sí. campamento. Y la promesa de aquí es que cuando acudamos a Él en busca de respuestas, Él nos va a contestar. Totalmente. Entonces, Qué bonito. y luego lo siguiente, de azul otra vez, porque a mí me encanta esta parte. Todos, al menos los que hemos crecido en la iglesia, nos han contado siempre las historias bíblicas y hemos estado bastante familiarizados con quién es Jesús. Pero no es hasta que tenemos nuestro encuentro personal que realmente podemos decir lo que dice aquí Job.
ahora mis ojos te ven. Me parece muy bonito. Sí, totalmente. Y para acabar, lo he puesto de verde, el último versículo. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, que es me sorprende, me choca o me molesta. Y lo he puesto de este color porque a simple vista puede parecer un poco chocante. Claro, alguien de repente lee esta declaración sin contexto alguno, pues puede parecer muy negativo. Entonces, tener un encuentro con tu Dios hace que te aborrezcas. ¿Qué tipo de Dios es este? Pero me gustaría compartir con vosotros una cita de Elena de White que se encuentra en el capítulo 3, página 26 del Camino a Cristo, y dice así, me encanta esta cita, un rayo de la gloria de Dios o una vislumbre de la pureza de Cristo que penetren en el alma hacen dolorosamente evidente toda mancha de contaminación y defectos del carácter humano. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Ahora entendemos por qué Job dice me aborrezco. Pero las buenas noticias son que, aunque sintamos que nuestros defectos nos hacen indignos y que no podemos hacer nada para cambiarnos, Jesús quiere que vayamos a Él como somos. Y Él nos va a ir cambiando poco a poco. Qué bonito, ¿eh? Guau, Marta? Muy bonito análisis, Buenísimo. es muy bonito, Os has ¿no? dejado sin palabras. Sí, totalmente, ¿no? Y esta frase de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, también es preciosa, ¿no? Es como... ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa esto, ¿no? Que de oídas conocemos de Dios y muchas veces tenemos prejuicios, tenemos falsos conocimientos, faltas creencias de Dios, y ojalá que nuestros ojos poco a poco puedan ver a Dios y experimentarle, ¿no? Nuestro día a día. Pues muchas gracias, Marta, de todo corazón por esa interioriza. También nos puedes dejar tú, que estés en casa, aquí abajo, cómo fue tu interioriza. Subraya ese texto, a ver si tú subrayaste algo de manera diferente de lo que hizo Marta. Vamos a la primera pregunta, que es un tema súper interesante, requiere tiempo y es mejor ir profundo a ello. Adaya, cuéntanos, ¿qué nos enseña la historia de Job sobre el gran conflicto? ¿Y qué nos aporta esta historia sobre el dolor y el sufrimiento? Pues nos enseña muchas cosas y nos hace preguntarnos muchas cosas. Sobre todo cuando no has tenido una experiencia tan cercana al sufrimiento, ¿no? ¿Es Dios ajeno al sufrimiento? ¿Lo siente en sus propias carnes? ¿Jesús es una muestra de que Dios está dispuesto a sufrir también? Bueno, pues algunas cosas que aprendí leyendo este pasaje son que efectivamente hay una lucha entre Dios y Satanás, ¿no? Satanás quiere el mal para las personas y siempre está apelando a que Dios manipula el servicio que le damos por medio de bienes, como le pasó a Job, que era un hombre muy rico, ¿no? O siempre le acusa de que en realidad las intenciones de Dios, del ser humano, son egoístas, ¿no? Para el ser humano son egoístas. Entonces, lo que está pasando aquí es que Satanás utiliza esta experiencia de Job para atacar a Dios. Pero Dios comienza toda una experiencia, o sea, Job en ningún momento conoce lo que hay detrás del telón, ¿verdad? Él sufre y sufre, en ningún momento conoce lo que hay detrás del telón. Pero está siendo un ejemplo para todos, Job, para los ángeles, para los demás que le rodean, para sus compañeros, para todas las personas, ¿no? Para Jesús, para Dios mismo, ¿no? Está siendo un ejemplo de lo que realmente el ser humano puede llegar a hacer cuando está bajo el amor de Dios. Exactamente. Cuando hay una frase que a mí me impactó mucho. La forma más importante, decía así: nosotros no podemos llegar a entender a Dios cuando sufrimos si no le conocemos en los momentos de bienestar. O sea, si no hemos desarrollado una confianza, una relación con Él. Porque ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? No. Y cuando estás en el sufrimiento no ves más allá de lo que te está pasando en ese momento. Pero Dios siempre tiene un propósito con eso. ¿Qué dice Salmos? David, que también es un personaje de la Biblia que sufrió mucho, dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Es decir, Dios se acerca a nosotros por medio del sufrimiento. Y el sufrimiento no nos separa de Él, nos acerca más. ¿Alguna vez habéis pensado eso? Totalmente. Nos acerca más a Dios. Es como que a veces cuando estamos en momentos de bienestar no lo pensamos, pero cuando estamos sufriendo
sentimos a Dios más cerca. Y ahí, Daya, me gustaría interrumpirte, porque muchas veces, justo en lo que dices, yo lo creo firmemente, ¿no? Como los momentos de sufrimiento nos acercan más a Dios. Sí. Pero hay veces que hacemos esa regla de 3 y decimos, bueno, si los momentos de sufrimiento me acercan más a Dios, Voy a buscar momentos. o voy a buscar el sufrimiento, o Dios crea el sufrimiento en mi vida para que yo me acerque más a Él, ¿no? Es como yo estoy bien, o estoy pasando un momento de bienestar, pero como un poco distraído, y Dios me provoca el sufrimiento para que yo me acerque a Él. Cuidado, porque este pensamiento no es bíblico, este pensamiento no es de Jesús, este pensamiento es completamente satánico. No es como que Dios, un Dios manipulador, que te hace sufrir para que tú te acerques a Él, ¿no? ¿Qué Dios es este? Vamos a ver, es un Dios en el que yo no creo. El sufrimiento pasa en nuestras vidas, es parte de nosotros. El sufrimiento es parte y una consecuencia de este mundo de pecado, y a veces no tiene que ver con nosotros. Es como si yo estoy trabajando en una empresa y me echan porque quieren poner al sobrino o al familiar de alguien. ¿Es culpa de Dios? No, claro que no. Es culpa del pecado, de la mala decisión de una persona, y esa consecuencia del pecado me afectó a mí. Dios no permite el pecado. Y es muy importante la palabra que utilizamos, porque es como que Dios me ha permitido. No, Dios no permite el pecado. Dios tolera el sufrimiento. Dios no permite el sufrimiento. Dios tolera el sufrimiento. Tiene que convivir con él, porque es parte de la consecuencia del pecado hasta que él lo erradique de una vez por todas. Por tanto, no utilicemos el permite, sino porque el permite se hace cómplice. Totalmente. Es un tolera el sufrimiento. Tolera Sí. que sufre y llora con el sufriente. Totalmente. Y permíteme también el matiz, porque usamos a veces frases automáticas que hemos escuchado y que hemos aprendido. No, porque Dios castiga al que ama. Esto no es bíblico. O es que Dios ha permitido eso en tu vida porque Quiere algo mejor para ti. claro, y tú eres de gran valor para Dios, y entonces lo que es de gran valor, Dios lo pule, ¿no? No. Esto no es bíblico. De hecho, el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, no trae santificación. Ahora, lo habéis dicho, y ahí está el matiz. Dios, en medio de ese sufrimiento, y nosotros estamos sensibles, y Dios aprovecha esta situación para mostrarnos sus abrazos, su amor, totalmente. Pero Dios nunca envía el sufrimiento, Totalmente. o el dolor, o la muerte. Totalmente. Perdónanos, Adaya. No, esto es genial porque nos ayudamos unos a otros. Se me ha olvidado lo que iba a decir. No. Era muy interesante mi pregunta. Tenía una pregunta para vosotros, pero... Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Dale. Ha sido el Espíritu Santo. O sea, nosotros... Hay varios tipos de sufrimiento, tú lo has mencionado, ¿no? Está el sufrimiento que viene porque hay una consecuencia de lo que hemos hecho, pero luego está el sufrimiento que nosotros no lo provocamos, pero viene, ¿no? Que es lo que tú dices, que es como consecuencia del pecado. Pero ¿qué hacemos en estos momentos? O sea, como cristianos, ¿qué hacemos cuando hay sufrimiento que no lo hemos creado nosotros? Que nos viene porque así toca. ¿Qué nos enseña la historia de Job? Bueno, pues detrás o sea, lo dice el versículo, ¿no? Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque no sepa lo que hay detrás, yo decido confiar en Dios. Aunque mis sentimientos ahora, porque lo decías tú también en una de esas lecciones atrás, decías que nuestros sentimientos nos confunden muchas veces y no podemos dejarnos llevar por esos sentimientos. Job dice, yo sé en quién he confiado, ¿verdad? Yo sé en quién he confiado y sé que Él me levantará del polvo. Y hay un versículo que a ti te gusta mucho, Josías, que a ver si lo dices ahora, que esta tribulación, ¿cómo es? Porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Que supera toda comparación. Hay que tener versículos de memoria, amigos. Sí, porque yo creo que lo que nos enseña esto es que hay que meditar en la promesa que Dios nos plantea. ¿Qué nos planteas? Pues que habrá un momento en el que ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Y eso es impresionante. Total. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy bonito, ¿no? Esa pregunta de qué hacemos entonces, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, no? Si ya tenemos el dolor, ¿qué hacemos, no? Y yo creo que es donde el Señor nos da principios y herramientas para poder sobrellevar el dolor y vivir a pesar de, ¿no? Y muchas veces tenemos que entender que el pecado lo que ha hecho es descontrolar y ha puesto el azar en medio de todo esto. Ojalá todo estuviera al control de Dios. Sabemos que hay algo que Dios no controla. Y es muy sencilla esa respuesta. Lo que Dios no controla es mi voluntad cuando no quiere ser controlada.
Dios no controla la voluntad de una persona que no quiere ser controlada. Por tanto, ahí ya tenemos a un agente de caos y azar en esta tierra, donde está creando mal por donde quiera que va. Y está haciendo daño aquí, quizás se le da un semáforo y ese semáforo genera otra cosa. ¿Me hago entender? O sea, es como... Nosotros nos encantaría que Dios tuviera el control de todo. Y a mí también me encantaría. Y por eso es que el Señor pronto va a tener el control de todo el universo y volveremos a estar en paz y en equilibrio y sobre todo por la eternidad viviendo feliz. Pero ahora no lo podemos ser así. Y lamentablemente mi madre es una buena persona y le dio cáncer. Y no le puedo decir, Señor, ¿pero por qué le has dado cáncer a mi madre? Porque Dios no le dio cáncer a mi madre. Fue una consecuencia del pecado. ¿Y por qué le tocó a mi madre? No lo sé. Quizás viene una genética tal, quizás la alimentación. No lo sé. Ahora, pero ¿para qué le pregunto? ¿Por qué a mí? ¿No? Como si, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Qué me estás queriendo decir? Nada. Lo que Dios está diciendo es, bástate en mi gracia, estate tranquilo, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar en el proceso. Ya ha venido a ti, ten paz, ten calma, porque el Señor, porque yo te voy a acompañar. A mí algo que me ayuda también a reflexionar en esto es pensar en cuál es la actitud de Dios, o sea, el hecho visible de lo que Dios hizo, y es que Él está dispuesto a sufrir cuando envió aquí a su Hijo Jesús. O sea, todo lo que sufrió Jesús te deja sin palabras, ¿no? Y Dios también pasó por ese sufrimiento. No nos deja a los seres humanos que suframos nosotros y ya está, ¿no? Él lo vivió en sus propias carnes. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Vamos a la pregunta número 2, si me permitís, amigos míos, y es para Helen. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante el sufrimiento y el dolor? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿No? Es un poco la pregunta que hacía Daya. ¿Cuál crees que es la respuesta de Job y cuál puede ser la nuestra? Vale, pues bueno, para mí Job es un enigma y me ha gustado estudiarlo, puedo decir. Qué guay. Para contestar a la primera pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Job? Voy a leer Job 1:21, que dice... Vale. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y me quiero centrar en esta última parte. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuánta confianza tienes que tener como para responder así. Y de hecho, esta es la primera respuesta a... Creo que aquí, si no me equivoco, todavía él no estaba enfermo. Sí. Era la respuesta a la muerte de sus hijos y al resto de desgracias, ¿no? La siguiente respuesta se encuentra en Job 2:9, que es cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, que es cuando él ya estaba enfermo. ¿Qué contesta Job en Job 2:10? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Y dices, wow. Es decir, está dispuesto a recibir todo lo que Dios le dé porque sabe que todo tiene su propósito, todo tiene un sentido, ¿no? Además, para entender también la respuesta de Job, nos podemos fijar en los títulos de los capítulos. En el 3 sí que es cierto que Job, espera, lo cojo para acá, Job maldice el día en que nació. En el 7 argumenta contra Dios. En el 10 lamenta su condición. En el 12 proclama el poder y la sabiduría de Dios. En el 16 se queja contra Dios. En el 19 confía en que Dios lo justificará. En el 24 se queja. Y en el 26 proclama la soberanía de Dios. Es que creo Ese soy yo. Totalmente. Es mi biografía, dice. O sea, con esto entendemos que Job estaba agotado, estaba confuso, estaba esperando una muerte que parecía que no llegaba. Y además, claro, comparando la primera respuesta, ¿no? Que dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, podemos decir, bueno, es que todavía lo que le había pasado no era tanto, pero vemos que a medida que avanzamos en los capítulos, ¿no? En el libro de Job, sí que es cierto que hay quejas, hay lamentos, pero porque es normal, porque somos seres humanos, pero es increíble que llegamos al capítulo 26 y Job sigue proclamando la soberanía de Dios, es decir, le sigue... no sé cómo explicarlo. Sí, alabando, adorando, claro, reconociendo.
Porque a veces creo que tenemos la impresión de que no nos podemos quejar, no podemos, como si fuese un pecado, y no es cierto. A Dios no le dan miedo o no le molestan nuestras quejas o nuestras dudas. De hecho, Él todo lo contrario, es como trae a mí todo lo que tengas. Sé sincero, sé Claro. honesto, ábrete. Para mí es como trae todo lo que tengas y ya veremos qué hacemos con ello, ¿no? O cómo lo podemos transformar. Entonces, bueno, como conclusión, pues Job no entendía por qué le había pasado a él, sabía que era injusto y evidentemente expresó su enojo, expresó su frustración, pero se mantuvo fiel hasta el final. Luego, para contestar a qué nos enseña a nosotros, quiero leer Job 1:1, que dice: «Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Creo que para entender toda esta situación tenemos que fijarnos en la vida pasada. O sea, ¿quién era Job antes de ese sufrimiento? Lo que has dicho tú, Adaya, si no conocemos o si no confiamos en Dios antes, luego en el sufrimiento a lo mejor nos cuesta verlo, ¿no? Entonces yo con esto entiendo que Job pudo pasar la prueba por el carácter previo y su fe previa. De hecho, me gustaría leer un párrafo que he apuntado a la página, pero se me ha olvidado. Creo que es del conflicto de los siglos, que dice así: «Quienes solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún si soportan la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción y angustia porque jamás tuvieron el hábito de confiar en Dios. Bajo la terrible presión del desánimo se verán obligados a aprender las lecciones de fe que hayan descuidado». Es decir, que necesitamos un hábito de confiar en Dios, porque a veces pensamos, bueno, es algo muy pequeño, son tonterías, pero realmente si en esas cosas tan pequeñas le somos fieles y aprendemos a confiar, nos será mucho más fácil en las grandes, ¿no? Porque se convertirá en un hábito. De hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso Sí. es. Me ha venido. Los hábitos, bueno, vamos a empezar la cadena desde el principio. Los actos repetidos se convierten en hábitos. Los hábitos es lo que acaba formando nuestro carácter, ¿no? Y nuestro carácter al final es lo que va a definir nuestras acciones y nuestro futuro, para que entendamos lo importantes que son los hábitos. Además, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que creo que a veces son términos que confundimos, ¿no? El carácter y la temperancia. El carácter no tiene que ver con las tendencias emocionales, ¿no? Lo típico de que una persona, pues bueno, tiene tendencia a pues enfadarse más rápido o a irritarse más rápido. Eso es el temperamento. El carácter tiene que ver con las características morales habituales. Y es algo como que algo que tenemos, se construye, ¿no? Claro, es algo que tenemos que tener súper claro. Por último, para terminar, voy a leer una cita del Camino a Cristo que dice: «El carácter se revela no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de palabras y actos habituales». Qué guay. Así que creo que para entender todo esto es importante entender quién era Job antes y la relación que él tenía con Dios. Muy guay. Buenísimo. Yo me quedo con esto de lo que dijo Helen, y es que el momento de la prueba, del sufrimiento, del dolor, ese preciso momento es muy tarde. Tenemos que venir preparados antes con la ayuda de Dios para que cuando venga nos pille fuertes y ahí lo podamos enfrentar con Dios. Es como quien construye su casa sobre la roca o sobre la arena. Muy bueno. Quizás esta pregunta la dejaría para el suspense, pero también, ¿qué pasaría con esas personas que sufren desde que nacen? Que no conocen a Dios en los momentos de abundancia. Totalmente. Bueno, Para pues pensar. muchas gracias, Adaya. Es una muy buena pregunta. Y Fran, vamos a la última pregunta de este capítulo. Gracias, Helen. ¿La fe de Job era prueba del dolor o de su fe? O esa fe, cuéntanos un poco, ¿no? Ante el dolor, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está la solución, Fran? ¿Qué era? ¿Cuál fue el resultado de la fe de Job? Claro. Cuando estaba hablando Helen, incluso ahí hice la seña y digo, no, lo vamos a dejar para que ella termine la idea. Y es que tú dijiste que Job era fiel hasta el final, fue fiel hasta el final. En los últimos capítulos que vuelve a
alabar a Dios. Y yo pensando, claro, podríamos imaginar la vida de Job, subidas y subidas y subidas, y ahí llega hasta un clímax altísimo y Job, no, hubo bajadas, como tú bien contaste, caídas de su ánimo, de sus quejas, luego volvía. Así estamos todos. Y yo creo que una fe a prueba de dolor, pues sí, Job es una muestra, es un ejemplo de que podemos, con la ayuda de Dios, salir adelante. Pero todos estamos, y quiero hacer énfasis, igual nos está escuchando alguien que está pasando por algún dolor, por algún sufrimiento, y pudiera parecer que banalizamos este tema, y quizás podríamos decir empatizamos contigo, pero esa persona va a decir, oye, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y aunque no podamos entender a esa persona, aunque no podamos abrazarte desde aquí, que lo hacemos, decirte y decirnos a todos que tenemos un Dios que está con nosotros, que nos abraza. Y no solamente nos abraza, porque es precioso decir, y es romántico decir, Dios nos abraza. No, Él está ayudándonos a que salgamos de ese dolor y ese sufrimiento. Y esa es nuestra certeza, ese es el mensaje del libro de Job. Dios está con nosotros. Y tú decías el Salmo 23, y el Salmo 23 está en presente. No es que Dios estará con nosotros, Él ya está con nosotros. Y eso nos puede dar paz en medio del dolor. Y la esposa de Job le decía, oye, tío, maldícelo y muérete. ¿Qué diríamos nosotros si estuviéramos en este caso, con esta situación? Pero repetidas veces, Helen, me encantó cómo tú fuiste resumiendo, ¿no?, esos puntos clave. Hay algunos versículos que solamente quisiera mencionar, y es ese, el 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Es impresionante. Apagad esto, vámonos, que con este versículo es precioso. Yo sé que mi Redentor vive. Pero vuelvo, esto lo dijo Job, ahora me estoy hablando a mí mismo, ¿no, Francisco? ¿Sabes? O sea, yo, Francisco, sé que mi Redentor vive. Porque van a venir, al principio lo decíamos, ¿no? Van a venir momentos de luchas, momentos de dolor. Preparémonos, ¿no? Y como Job en el capítulo 13 dijo, aunque muera, me mantendré firme. Ellen de White dice, aunque se desplomen los cielos, me mantendré de parte de la justicia de Dios. Job sabía que por sus años de caminar con el Señor, sabía que Dios es bueno y digno de confianza. Que nosotros hoy podamos sembrar esos hábitos, decías Helen, esas experiencias con Dios, esos tiempos con Dios, para que podamos cosecharlos en el momento de dolor y sufrimiento, basándonos en nuestra confianza en Dios y no en nuestra razón, en nuestra racionalidad, en que no entendemos Dios. Basándonos en la confianza, soltemos la mochila, soltémosla. Señor, te lo entrego, es tuyo. Sana, ayúdame, abrázame. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, Fran. Muchísimas gracias porque es muy bonito, ¿no? Ver que Job al final de su historia, al final de su proceso con Dios, termina diciendo, me arrepiento de todo. Todo lo que he dicho, perdonarme porque lo dije a través del dolor, lo dije tal, perdonarme, o sea, disculpar. O sea, todo lo que he dicho lo elimino porque lo importante es que de oídas te conocía, ¿no? Yo tenía un pensamiento de lo que tú eras. Y quizás dije cosas y expresé cosas sobre ti, Señor, que no tenía que ver. O quizás te señalé a ti como autor de mi dolor en algún momento. O quizás me quejé, o quizás, oye, pero perdóname. Lo importante es que de oídas te conocía, pero ahora te veo. Ahora veo que tú no eres un Dios injusto. Ahora veo que tú no eres un Dios que me provoque el dolor. Ahora veo que eres un Dios que ha estado conmigo. Ahora te puedo ver y saber quién eres verdaderamente y que siempre has estado conmigo. Y eso es lo que me llena mi corazón. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que todo esto, pero ahora te he visto. Y sé que estás conmigo y sé que no me has abandonado. Y ojalá sea tu experiencia. Ojalá sea tu experiencia. Yo estoy seguro que Dios está contigo y te está acompañando. A mí siempre, cuando me ha tocado acompañar a personas cuando un familiar ha muerto, yo siempre les digo lo mismo. Yo estoy seguro que el Señor está aquí a tu lado, sentado, abrazándote, diciendo, a mí también me duele. Yo también lloro. Y Él sabe que hay esperanza, Él sabe tal, pero Jesús lloró. Y Jesús sabía que había esperanza para Lázaro y que le iba a resucitar, pero Jesús llora. Yo sé que cuando alguien está sufriendo, Jesús se sienta a su lado y le dice, a mí también me duele, y me duele mucho. Pero por eso
te quiero dar algo nuevo. Quiero que tú y yo estemos en un lugar diferente. Quiero que tú y yo podamos experimentar algo completamente diferente a lo que estás viviendo. Totalmente. Estoy contigo y no te voy a abandonar. Tenlo por seguro, que Él está a tu lado sentado diciéndote al oído, estoy contigo y no te voy a dejar. Sí, igual hemos hablado para el que está en dolor, pero permitidme Sí, dale. hacer esa referencia al que está igual en bienestar. Aprovechemos el momento de bienestar para conocer más a Jesús. Totalmente. Tú lo decías al principio. Es el momento para prepararnos en el momento de bienestar. Conocer a Jesús, profundizar en su amor, en lo que Él tiene para nosotros. Y que podamos decir también, cuando termine la prueba, voy a salir refinado como el oro. Que si estás en la prueba, vas a salir refinado como el oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bonito, muy bonito. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Eso ¿verdad? es. Muy bonito. Pues vamos a los tweets. Si queréis comparto el mío, que me dio la idea Adaya. Te lo he robado un poquito. Qué fuerte. Con tu permiso. Y mirar lo que dice. Detrás del telón hay un Dios que sufre cuando sufres. Y que ríe cuando ríes. El final de la obra es clara. Que Dios quiere que disfrutes eternamente. Amén. Amén. Ese es mi tweet. Pues ¿Alguno de fíjate vosotros? que es un poco... ¿Es lo mismo o qué? No. Bueno, a ver, aquí se ven las diferentes expresiones de Pues muy bien. creatividad. Ahí se ve la creatividad, cada uno diferente. Siempre hay una trama más allá de la mía. Siempre. Detrás del telón. Gracias por acercarte a nuestro sufrimiento. Ay, qué bonito también. Sí. Es muy chuli. En nuestro Me has sufrimiento. ganado. No creo. ¿Alguna de vosotras? Venga, yo. Es complicado perder cuando tienes al creador del universo de tu lado. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Ah. qué bonito. Dale, Marta. Vale. Espera, ¿puedes repetirlo, por favor? Es complicado perder cuando tienes al creador del universo de tu lado. Ostras. Es que es... Qué chulo, qué chulo. Pues el mío es, aunque Job no entendía el porqué del sufrimiento, confió en el amor incondicional de Dios. A veces, la fe es la luz que guía en la oscuridad del desconocimiento. Ay, qué bonito, ¿eh? Wow. Qué chulo. Pues el mío va unido con el tuyo, Marta. Mira, estamos conectados Ni todos. atreves. Confío en Dios. Él sabe lo que hace y tiene derecho a hacerlo. Qué chuli, totalmente. Tiene Muy derecho bueno. a hacerlo. Eso hay Pues, que meterlo aquí dentro. Ahí dentro. Sí. Pues chicos, gracias. Gracias de todo corazón, chicos y chicas, que están aquí acompañándonos una semana más. Gracias a ti que nos ves desde casa. Y espero de corazón que este capítulo haya sido alentador para tu vida. Haya sido como insuflar energía dentro de ti, que te dé las fuerzas y el ánimo para atravesar esto. Lo último que te quiero decir, si vas a un museo, el mejor museo del mundo, el mejor cuadro del mundo, ¿vale? Y lo ves a 2 centímetros de distancia, quizás pienses que el cuadro es el peor cuadro que has visto en tu historia. Porque no verás nada, porque será todo confuso. Ahora, si separas 2, 3 metros, podrás ver la hermosura de ese cuadro. Eso es nuestra vida. Si yo veo mi vida a través de 2 centímetros de lo que me está pasando hoy, justamente hoy, seguramente me quiera rendir y no quiera ir más allá. Pero si lo ves a la distancia, sabrás que el Señor estuvo contigo, te acompañó y que estarás bien, porque por lo que estás pasando, pasará y estarás bien. Dios te bendiga mucho. No te olvides, aquí abajo tendrás un montón de cosas en la editorial Sé Feliz, donde puedes encontrar libros, recursos. Te recomendamos un libro, por ejemplo, Roberto Badenas, Aún en el dolor, creo que se llama así, pero bueno, te dejamos el link acá abajo para que lo puedas leer, que seguramente te será de gran ayuda. No te olvides que nos vemos semana a semana y que Inverso te siga acompañando todas las semanas de este año. Así que, por favor, no dejes de conectarte, no dejes de compartir el capítulo y sobre todo no dejes de comentar aquí abajo qué te parece y qué es lo que te hubieras agradado a este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esta canción fue compuesta por un personaje de la Biblia que se llamaba David hace mucho, mucho tiempo. La compuso en su momento de sufrimiento y cantándola entendió el verdadero propósito y alabó a Dios por ello. Cuando elevamos nuestra mente al cantar, Dios sana nuestra alma. Paciente esperé a Yahvé, se inclinó y mi clamor oyó. Del pozo desesperado, del lodo cenagoso me sacó.
afirmóme sobre peñas, endereza mis pisadas. Él me da alabanza, nuestro Dios. Esto muchos verán y temerán y confiarán en Yahvé. Bendito aquel que en Yah confía, sin soberbia ni mentira es su vida. Aumentaste maravillas, pensamientos incontables, no los puedo anunciar. Sacrificio no te agrada, expiación